el título del mensaje. Gracias a Dios. Muy bien. Nuestro mensaje de este día es un mensaje profético. Profético porque nos habla de la gente en el mundo. Y hay algo que la Biblia dice, y eso es el título del mensaje de hoy. Dios está llamando a los postreros, o simplemente Dios llamando a los postreros. Dios llamando a los postreros. La Biblia dice que los postreros serán primeros. La Biblia dice que los postreros son como algo así de los malos, los peores, los malos. Y quiero enfatizar este título mientras los niños van a su dominical. Dios está llamando a los postreros. La Biblia dice que los postreros primeros, pero al revés. Los primeros serán postreros. Cuando dice Dios que primeros serán postreros, da a entender el Señor Jesús implícitamente que no todos los primeros serán postreros, pero sí muchos de los primeros llegarán a ser postreros. ¿Qué significa postreros? Que muchos que conocieron el camino de Dios, la Biblia, se van a condenar. Una de las grandes señales de la segunda venida de Cristo es la apostasía. La Biblia dice, y muchos apostatarán de la fe. Oiga, qué interesante esto. O sea, muchos se volverán blasfemos de la Biblia, blasfemos de Dios y blasfemos de la fe. Y eso lo estamos viendo por cantidades, porque el Señor no dijo que eran pocos, dijo muchos apostatarán de la fe. El llamado, y como dije al comienzo de nuestra reunión hoy, el warning, en inglés, advertencia, warning, peligro. La advertencia para nosotros los antiguos, que fuimos los primeros y que todavía la mayoría lo seguimos siendo, la advertencia es: tenga cuidado, no vaya a quedar relegado del pelotón, no vaya a quedar en el último puesto y se vaya al infierno. El apóstol Pablo mismo tenía un santo temor de Dios. Y el apóstol Pablo lo dijo, el apóstol Pablo declaró, y él dijo lo siguiente: no sea que habiendo sido yo un pendón, no sea, dijo el apóstol Pablo, que habiendo sido yo uno de los primeros, dijo Pablo, yo mismo venga a ser eliminado. Eso dijo el apóstol Pablo. No sea que yo siendo un primero venga a ser eliminado. Grave, triste, una condenación así. Que hayamos conocido el camino de Dios, que hayamos degustado, dice la Biblia, de las promesas, de la dulzura, del alimento, del aceite de la unción, llegar a ser eliminados. Y entonces el apóstol Pablo habla del pendón, que es una bandera. Y Dios quiere que nosotros tengamos cuidado. Una de las grandes señales de la venida de Cristo es la apostasía. Primeros que serán postreros, pero al revés también. Postreros o gente que nadie daba un peso por ellos, $1 por ellos. Gente que estaba siendo masacrada. No digo físicamente, pero gente que estaba siendo masacrada espiritualmente, imagínense. Porque también hay masacres espirituales. ¿Qué quiero decir? Criminales espantosos que han hecho masacres. Gente que ha matado sin piedad ni compasión, torturando y haciendo sufrir. Personas que estaban marcadas como proscritos. En el antiguo oeste, en los Estados Unidos, cuando la época de las famosas historias de vaqueros, había carteles con la fotografía
o la figura de una persona que era un criminal, y debajo colocaban wanted, buscado. Para muchos de ellos se daba recompensa al que lo capturara, y en algunas ocasiones decían vivo o muerto, cualquiera de las dos. Bien, vamos a entrar en materia rápidamente. Por favor, acompáñeme. Mateo capítulo 21. Hoy vamos a mirar algunas características especiales de este asunto de los postreros y los primeros. Mateo capítulo 21, versículo 28. Me voy a permitir leerle lo que dice la Escritura. Mateo 21 y el versículo 28. Dice la Biblia: pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, hoy voy a trabajar hijo, ve a trabajar hoy en mi viña. Repito, un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve a trabajar hoy en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondió diciendo él: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hijos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Ahí está. Tremenda enseñanza. Oiga, esto está como para alquilar balcón. Esto que dice el Señor Jesús es que los que eran postreros, en este caso publicanos y rameras, irían primeros al reino de Dios. ¿Quiénes eran los publicanos? Bueno, el publicano tenía 2 significados. Uno, el significado institucional, el del Estado. Un publicano simplemente se traduce cobrador de impuestos, así sencillamente en el Imperio Romano. Y había cobradores de impuestos de ciudadanía romana y había cobradores de impuestos que eran judíos. La gente los odiaba, pero la palabra publicano se degeneró, se pervirtió, porque el publicano llegó a ser marcado, qué impresionante, el publicano llegó a ser marcado como un ampón, como un delincuente, como un ladrón. Ahí tenemos el caso del mismo Mateo, el que escribió este libro que estamos leyendo hoy. Mateo era publicano. Tenemos el caso de Zaqueo, que la Biblia dice que era publicano, cobrador de impuestos, pero la mayoría de ellos eran corruptos, ladrones, como muchos gobiernos, que la palabra, como sucedió, la palabra en Colombia, vergonzosamente, en el año 2017, hubo escándalos terribles en Colombia. Todo lo que se tocaba eran publicanos, significa pecador, ladrón, corrompido, usurpador, alguien que hace peculados, contratos amañados y se roban la plata. Y lo hubo en las vías, en la salud, en las comunicaciones, en las finanzas, los ahorros de la gente. También lo hubo en la educación y una gran cantidad de renglones. La palabra publicano significaba eso, corrupto, ladrón. El Señor acaba de decir ahí que los publicanos, o sea, la peor ralea, la peor clase de gente, entraría al reino de los cielos primero que muchos que habían sido justos, que conocieron la palabra de Dios, que se volvieron atrás, y esa es una de las grandes señales de la segunda venida de Cristo. Veremos apostasía, veremos gente renegando contra Dios, blasfemando contra Dios, maldiciendo contra Dios, maldiciendo contra la iglesia.
El Señor de todas maneras dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y tenemos entonces que los primeros serán postreros. Bueno, ya tenemos un indicativo. Una de las señales entonces es apostasía, pero otra, el lado anverso, el otro lado de la moneda, ¿sabe cuál es? Avivamiento entre los malvados y los pecadores. ¿Cómo le parece? Avivamiento. La Biblia dice, el Señor declaró, será predicado este evangelio del reino a todas las naciones y entonces vendrá el fin. La Biblia dice, o sea, la antesala del fin, vendrá el fin, es que habrá un avivamiento de predicación de la palabra de Dios. La gente conocerá mucho la Biblia. Mire, yo a veces trato con personas en alguna compra o en alguna cuestión que estoy haciendo, con cualquier gente del común. Y yo hablo y le digo, Dios le bendiga. Y dice, amén, el Señor le bendiga a usted también. ¿Es usted cristiano? No, yo simplemente soy católico, pero amo a Dios y estoy leyendo la Biblia. ¡Qué bueno! Y conocen textos de la Biblia. Les conté hace poco que en un almacén encontré un retablo de esos bonitos para colgar en la pared en inglés. Me fascinó, porque era una traducción, o sea, la traducción directa del griego a esa versión en inglés era de Corintios 13, donde dice que el amor no busca lo suyo, no guarda rencor, pero hablaba en otros términos. Decía otras palabritas que un día de esto lo voy a traer y les traduzco cada una de esas frases. Y me fascinó el retablo en inglés, y cuando me estaban marcando en la caja, me dijo, ¿va a llevar esto? Y le dije, sí, mire, y le traduje unas 2 o 3 frases a la cajera. Y le dije, mire, esto del inglés dice tal cosa y dice tal esta otra. Le dije, pero me lo llevo por la versión, por la traducción tan espectacular que tiene aquí el griego a este inglés. Y se lo traduje al español. Y esa persona me dijo, sí, está un poquito distinto. Eso es Corintios 13, me dijo. Le dije, ¿usted es cristiana? Me dijo, no, pero es Corintios 13. La gente en todas partes está conociendo y tienen mucho conocimiento y hasta saben cuál es la cita bíblica que se menciona. Dijo, Corintios 13, me dijo ella. Entonces, esa es la segunda, la otra cara de la moneda. Que antes que Cristo venga, así como habrá difamación y blasfemia y apostasía, del otro lado, gente que no imaginábamos, de los peores, sorpréndase, se van a convertir con un corazón verdaderamente quebrantado a Jesucristo. Bueno, vamos rápidamente. Citas bíblicas para nutrir el mensaje de hoy. Lucas capítulo 13, 22. Lucas capítulo 13, versículo 22. Acompáñeme porque allí hay algo muy interesante. Lucas 13, 22. Jesús está hablando, me gusta el mensaje del Evangelio. Dice Lucas 13, 22 y vamos a leer algunos versículos de ahí en adelante. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Otra pregunta del millón, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes,
cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. ¡Qué lindo! Y he aquí, esta es la frase, subráyela, y he aquí los postreros que serán primeros. He aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Otra vez el mismo mensaje, ¿se da cuenta? Hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Esto es impresionante, mi hermano. Dios quiere que nosotros tengamos esto muy en cuenta. La enseñanza final de este pasaje es esa, que muchos que conocieron el camino de Dios quedarán relegados. La Biblia nos dice que vinieron y que le preguntaban diciendo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y la respuesta fue que los que habían conocido las Escrituras se iban a ir al infierno, y los que habían estado viviendo una vida de maldad porque no conocían a Dios entrarían en el reino de los cielos. Y que muchos dirían: tú enseñaste, Señor. Otros van a decir, lo voy a parafrasear: Dios, pero yo estuve en plenitud y ahí vinieron muchos predicadores y oí al pastor. Y el Señor dirá: mucho cuidado. Yo estuve en una cruzada con Billy Graham, con Luis Palau, con cualquiera de ellos. Y el Señor dirá: no, un momento. Entonces, aquí hay una enseñanza, otra más, que los ricos, no en dinero, los ricos en conocimiento bíblico, en teología, pero claro, también los ricos económicamente, dice la Biblia, que ellos no podrán, si se apartaron y fueron blasfemos o entraron en el grupo de la apostasía, no podrán entrar en el reino de Dios. Entonces, yo veo varios casos y ahora se los voy a marcar. Ya vi dos casos. Uno, el primero que mencionamos fue las rameras y los publicanos, que son postreros y que serán primeros. Dos, el segundo, los ricos en teología y en bienes. Ese es el segundo caso. Tercer caso, de postreros que serán primeros, y son los que fueron menospreciados por ser pobres. Mire que sí, ya ve que sí. Hay bullying, hay matoneo en la sociedad contra la gente a veces llagada, andrajosa, hambrienta. También hay ese bullying. Y la Biblia nos dice que ese tercer caso es el de las personas que el Señor Jesús dice que va a llamar. Miremos a ver. Y entonces tenemos Lucas, aquí mismo en Lucas. Pasemos al siguiente capítulo. Lucas capítulo 14, veamos rápidamente, y versículo 15. Estamos saturándonos de palabra para comprender esto. Lucas capítulo 14, versículo 15. Aquí tenemos, dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, porque ya todo está preparado. Y todos unos a otros, o mejor, todos a una, comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Tremendo. He comprado una hacienda, dice. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Oiga, estos casos se están viendo en la iglesia de Dios también hoy. ¿Sabe lo que está sucediendo? Hay gente que ha mejorado su nivel económico, estrato se dice en Colombia, su estatus económico,
Y cuando son bendecidos económicamente, ¿sabe lo que está pasando? Esto es increíble. Dejan de depender de Dios. Están dependiendo más de sí mismos. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Observe que es gente que dice, estoy muy ocupado en mis cosas. Hay gente, por ejemplo, que dice, es que tengo un negocio, pastor. Por eso yo no volví a la iglesia los domingos, porque es que yo tengo un negocio y pastor, si yo no lo atiendo, paila, se me cae. Y resulta que tarde o temprano, por una u otra razón, el negocio se les cae. Así lo hablan los domingos también. Sí, también se les cae. Tienen que cerrar o quiebran o cualquier otra cosa. La gente demasiado ocupada. Hoy día tenemos entre los cristianos muy ocupados, entre comillas, entretenidos con tanta bendición que Dios les ha dado. Están tan entretenidos en la bendición del Señor que no tienen tiempo para el Señor de la obra. Hablando con pastores, y hace poco también estaba comentando el presidente de Sedecol a nivel nacional en una de las reuniones que hemos tenido para la organización de lo de Luis Palau. El presidente de Sedecol habló de una crisis en muchas iglesias y dijo que era una crisis donde la gente no quería ir a la congregación a adorar a Dios, dijo él. Y ellos tienen, dijo, una crisis económica. ¿Y sabe por qué es? Justamente por eso, invirtieron los valores. Aquí el Señor está hablando de cosas materiales y de entretención y cosas naturales de la vida. Esta es otra señal también, aunque no lo creamos, de la segunda venida de Cristo. Gente muy entretenida en lo material, gente muy materialista que no va a tener ya ni tiempo, entre comillas, o sea, no quieren tener tiempo para Dios. Bueno, versículo 21 de Lucas 14 dice, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Hago un paréntesis. ¿Qué clase de gente era esta? Cojos, ciegos, pobres, mancos, los que no están tan entretenidos en cosas materiales, los que no tienen mucho para entretenerse. Oh, wow. Póngale un asterisco grande ahí. ¿A quién mandó llamar el Señor? A los que no estaban, entre comillas, tan ocupados en la vida natural, en sus negocios, tratando de sobreaguar, agarrados de una falsa tablita que se les hunde. Esta semana estuve mirando precisamente el rescate que hizo un dron. Vea, los drones están sirviendo mucho. Un dron de dos nadadores australianos. Resulta que los agarró una ola de olas, o sea, una serie de olas una tras otra. Los agarraba olas que venían de alta mar hacia la playa. Pero curiosamente había otras olas, tal vez por corrientes o remolinos de aire, que venían por la parte de atrás o por el lado. Y cada vez que una ola de olas le caía sobre ellos encima, se veían los cuerpos en el océano recorrer 20, 30 metros ahí, rodando entre las olas, ahogándose. Por buenos nadadores que sean, había una cantidad de olas de un lado y del otro y se estaban ahogando. Entonces vino un dron desde las alturas. El dron estaba filmando a los nadadores, a los bañistas, que no podían ir a la playa porque las olas no los dejaban ni de un lado, ni los mantenían encerrados y olas de todo. Y el dron vino y traía un dispositivo anclado en las patas del dron. Era un dron más o menos grande y llegó hasta donde estaban cerca de ellos y supongo que hubo alguna alerta y el dron soltó un dispositivo que en el momento de caer, ¡bum!, como que se infló. Era algo parecido a una balsa fuerte
y de buena cantidad de metros de largo. Yo calculo que unos 6 o 7, quizá 10 metros de largo el dispositivo, y se infló. Inmediatamente los nadadores, los bañistas, pudieron atraparla porque cayó casi con una precisión milimétrica donde ellos estaban ahogando, y se agarraron del aparato y eso salvó sus vidas. ¿Cómo le parece? La ciencia, ¿no? Los drones, eso fue un dron. Y yo estaba pensando en esto del dron con este pasaje de la Biblia, que hay mucha gente que está entretenida en sus propias cosas materiales. Aquí encontramos casos: Señor, me acabo de casar. Señor, compré una mula. Dios, tengo un carro. Abrí una tienda y tengo tales cosas. Señor, yo no puedo ir a tu casa hoy, no puedo ir a lavarte, no puedo. Y hay gente así que se enredó y ya no van, o si van, por allá cada 2 o 3 meses. Hay casos así. El presidente de SECOL dijo: he recibido de pastores alarmas que la gente no está yendo casi a las congregaciones, que hay muchas iglesias donde tienen programas de shows y cosas, y la gente a veces va allá, pero están dejando de ir a la iglesia a adorar a Dios. Y entonces el Señor dice aquí que esos son así, entretenidos, se van a ahogar. Y comienza y termina diciendo, versículo 22, a ver, volvamos a Lucas 14 y ahora el 22. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay un lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Los que eran convidados se quedan, y los que no eran convidados entran. A mí, confesión pastoral, hay una que otra persona, varias, que me han dicho: pastor, ¿usted por qué sigue llamando a su celular o a la casa a fulana de tal o a fulano de tal? Ya no más, deje de mandarles mensajitos ahí en el WhatsApp y en el celular. Esa es gente que ya no quiere volver a la iglesia, esa es gente que ya no quiere saber del Señor. Pastor, no pierda más su tiempo, me lo han dicho. Yo sé que usted les manda, yo sé que usted los llama. Y yo les he dicho, pues, el Señor Jesús dijo primero 2 cosas. Una, el Señor dijo, la primera que dijo fue: si alguien se niega o te obliga a ir contigo para algo malo, por ejemplo, era que los fariseos, y más que todos los romanos, obligaban a un judío, si lo encontraban en el camino, y ellos llevaban un costal de bananos o de trigo, le decían al judío: devuélvase, mijito. La ley dice aquí que el romano puede obligar al judío a devolverse 1 milla, y hasta 1 milla usted está obligado. Hágame el favor, tome el costal y se devuelve de su camino y me hace el favor y me adelanta a mí. Y el Señor Jesús dijo: el que te obliga a ir contigo 1 milla, eso era en lo malo, ve con el 2. Lo malo no era para pecar con él, ojo, no vamos a entender mal. Lo malo era obligarlo a cargar el bulto. Entonces le decía: si te obliga a cargar el bulto 1 milla, acompáñalo 2. Y la enseñanza era muy buena. Mira, la primera milla, hasta aquí estoy obligado a cargarte esto. Es porque la ley me obliga. Ah, bueno, entonces váyase, muchachito, devuélvase para su camino. Le decían: no, señor ciudadano del Imperio Romano, yo quiero caminar 1 milla contigo. ¿Cómo? Pero la ley dice que solamente 1 milla. Y el buen hombre podía decir: no, la primera la cargué porque la ley me obliga, y la segunda la voy a cargar para demostrarte que Dios te ama y yo también te amo, y la voy a cargar con gozo. ¿Comprende la lección? ¡Qué tremendo! Significa, si alguien hace algo que no es, usted acompáñelo la 2ª milla. Entonces: pastor, ¿usted por qué llama tanto?
No, yo llamo porque el Señor dice que el que no quiera, pues, ir a la iglesia, pues caminémosle la segunda y la tercera milla y el segundo y el tercer año. De pronto ya después del cuarto año, dejémoslo ya, pero por lo menos vayamos la segunda, la tercera y la cuarta milla. Y la otra es que el Señor dijo aquí, fórzalos a entrar, porque muchos procurarán entrar y no podrán. Y el Señor habla aquí más que todo de las personas que no conocen el camino de Dios. Entonces, cuando me han dicho, ¿por qué sigue usted, pastor, insistiéndole a fulano o a fulana de tal? Yo le digo, porque el Señor dice que muchos procurarán entrar y no podrán. Y entonces yo por eso le sigo llamando, porque quién sabe qué problemas tiene. Ah, pastor, pero a veces es negligencia. Sí, ese es un problema. Está enredado en sus cosas y no quiere seguir el camino de Dios, o no quiere asistir a lo que la Biblia dice, que no dejemos nuestras congregaciones. Yo le sigo llamando, hermano. Sí, pastor, no, yo le sigo llamando. Y a veces hay gente que programa el teléfono y entonces dice bloquear. ¿Bloquear cuál? ¿Cuál teléfono? Rechazar. Lo voy a marcar en mi celular. Toda llamada del pastor rechazada. Qué pastor tan cansón, qué pastor como molesta, ¿no? Entonces, rechazada, márquelo en su celular, rechazado. No entrarán más llamadas del pastor. Entonces hay que buscar otro teléfono. Hola, hermana, mucho gusto, hermano, ¿qué tal? Como el número es desconocido, entra la llamada. Y entonces, qué vergüenza. Esa, como dijo el hermano hace poquito, la tecnología moderna, ¿sí? Pero qué vainas con la tecnología moderna, ¿no? También pueden bloquear al pastor. Y el pastor se las arregla para llamar por otra forma y seguir. Y la persona se molesta y le fastidia, pero el pastor le ama. El pastor no quiere que se vaya al infierno. El pastor tiene cariño. Hermano, busque al Señor, todavía es tiempo. Ame a Dios. El pastor tiene cariño, pero el pastor es muy, y disculpen la expresión, muy moderna y castiza de Colombia. El pastor es muy jodón. Entonces, Dios dice, el Señor dice, pues si falta todavía que se llene mi casa, vayan a otros sitios, vayan por los caminos. En Lucas 14:23, vallados, fórzalos a entrar para que se llene o hasta que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Mi hermano, yo le digo a usted, y esta semana lo he escrito en nuestro Facebook también, que una de las formas de ministrar a Dios es anime a los que están desanimados, no solo el pastor. Usted también puede coger su teléfono, a alguien que usted mismo trajo a la iglesia o a los caminos del Señor, vaya, anímelo, llámele. Ahí sí, póngale un mensajito, mándele algo constructivo y dígale, Dios le ama, Dios quiere lo mejor para su vida, le espero este domingo. Y cuando uno hace eso, uno está cumpliendo esto mismo que dice la palabra del Señor. Por eso dije al comienzo que esta predicación es warning, advertencia, cuidado. Y lo he estado meditando esta semana también. ¿Cuánta gente? Yo he conocido gente, cantantes, predicadores, gente que ministró, que le sirvió a Dios, que predicó y se han vuelto apóstatas. Y yo mismo digo, Señor Padre Celestial, guárdanos, Dios, de irnos al infierno, de después de haber sido primeros, ahora somos postreros. Guarda, Señor, a tus predicadores. Dios, guarda a tus siervos. Señor, sana, como he estado orando, Señor, sana a tu siervo Luis Palau, ten misericordia, Señor. Llame a alguien, ministrele a alguien, moléstelo. Así se aburra, así sea grosero con usted y le tire el teléfono y no le conteste, insístale otra vez, así le desvíe su llamada. Hágalo, hermano, porque estamos en un tiempo peligroso. Es que una de las señales de la segunda venida de Cristo es esa, que muchos primeros, dijo el Señor, lo acabamos de leer, muchos, no pocos,
Eso es lo grave. Muchos primeros serán postreros. Si usted ama a una persona, moléstelo. Moléstele la vida. Dígale, Dios te ama, hermano, te espero. Ve, busca a Dios, lee la palabra. Mira, evita que sean primero tus negocios. En lugar de ir primero al estadio o a lo que sea, vamos a la iglesia. Porque usted estará salvando un alma, dice la Biblia, y cubrirá multitud de pecados. Bueno, vamos concluyendo entonces. Muchos de los postreros serán primeros y de los primeros postreros. Usted como yo, digámosle al Señor, Padre, guárdame, guárdame, Señor. Que yo no sea de aquellos que se desaniman, que ese primer amor, que esa llama que ardía en mi corazón no se apague, Señor. Yo me acuerdo de personas, con Elenita estaba hablando esta semana y la anterior, me acordaba y decía yo, mire, cuando estábamos en la calle 52, hace unos 13, 15 años, 13, 14 años, en la otra sede, había una persona que era el primero que llegaba. A veces la reunión empezaba lo mismo, a las 10 de la mañana, y esa persona llegaba a las 9. A veces me llegaba a las 8:30 de la mañana. Yo lo miraba extrañado y decía, ve. Y era una persona nueva. Mire, qué curioso. Y era una cara de dulzura, una bibliecita rojita, pequeña, ahí debajo de su brazo. Y él llegaba y me sonreía. Pastor, buenos días, Dios le bendiga. Permiso. Y no se iba metiendo. Y yo me fascinaba porque él llegaba y en cualquier silla se arrodillaba. Y parecía un niño. Su bibliecita pequeña la tomaba así, con las dos manitas así, y se la ponía en la cara y ore de rodillas ahí, hasta que llegaban las 10 de la mañana. Yo dije, ¡wow! ¡Qué bendición! Y Dios quiere que si usted tuvo un primer amor y se acuerda de un fervor de Dios, no lo pierda, regrese otra vez. Y digámosle en este tiempo, Señor, guárdame de llegar a ser uno del grupo de los apóstatas, que habiendo sido primero, que habiendo sido, como dijo el apóstol Pablo, estandarte o heraldo. El heraldo era eso, en los Juegos Olímpicos. Imaginen cómo son de viejos los Juegos Olímpicos. Que el heraldo era la banderola que identificaba un grupo, un país o algo así. Y ahí estaba el heraldo. Habiendo yo sido, dijo el apóstol Pablo, heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Señor, guárdanos. Porque el apóstata no es solamente el que dice cosas y blasfema contra Dios. La apostasía también es de actitudes. No es solamente de blasfemar o no. La forma de vivir puede ser una vida apóstata y nosotros debemos estar muy cuidadosos. Entonces, tenemos también que mirar a los que se han desanimado. Ese es el cuarto grupo y lo voy a mencionar solamente así rápidamente. Y era una generación que salió de Egipto, pero que no pudo entrar a la tierra prometida. Les recomiendo un devocional esta semana en casa. Números capítulo 14, léalo. Números 14. Ahí está el caso de los que no pudieron entrar a la tierra prometida porque se desanimaron ellos, pero además fueron cizañeros. Usted ha oído las comadres hablar por ahí. Ay, es que fulana es tan cizañera. Es una palabra que se utiliza más en el género femenino, ¿cierto? Pero los cizañeros en el pueblo de Israel, es decir, que desanimaban a otros y le decían, eso no escuchemos a Moisés, eso no le obedezcamos, ese pastor está fuera del tiesto, mejor para qué, quedémonos aquí. Y eran desanimando a los demás. La Biblia dice que esa generación de los instigadores al desánimo y a la murmuración no entraron a la tierra prometida. Cizaña, de desánimo, instigación y murmuración. Tres cosas: instigación, murmuración y desánimo. Desanimaron a otros, no pudieron entrar a la tierra prometida. Ese cuarto grupo
pertenece también a los primeros que serán postreros. Se van a quedar con toda seguridad por eso, por el daño que hicieron a otras personas y por el daño que hicieron en la obra del Señor. Cuidado, una vez más, warning. Muy bien, entonces concluimos. Hay generaciones que son lindas, nobles, y yo encuentro una que puede ser un modelo para nosotros. Josué, vamos a mirar Josué, leemos esta porcioncita y vamos a orar a Dios. Josué, el capítulo 1 y el versículo 16. Josué, capítulo 1, versículo 16. Era una gente que tenía una disposición diferente. Dice Josué 1, 16 al 18. Entonces respondieron a Josué diciendo, ¿quiénes? Parte del pueblo de Dios. Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que el Señor tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. Este es el, digamos, remanente. Digamos que este es el rebaño ideal que Dios quiere. Y este grupo fue de los que sí podían entrar a la tierra prometida, porque la mayoría no obedecieron a Moisés. Pero este grupito se mantuvo fiel, tanto con Moisés como con Josué. Y le dijeron, nosotros seremos obedientes, te vamos a acompañar, vamos a hacer la obra del Señor, solamente que te esfuerces y seas valiente. Ese es el tremendo premio y la recompensa que el Señor tiene para aquellos que dicen, me voy a cuidar de no ser de los primeros que vamos a caer en los postreros y que vienen otros a reemplazarnos a la última hora del día. Entonces no olvide, esta semanita lea Números 14 y le recomiendo también, de paso, si puede, que lea Mateo el capítulo 20, porque en Mateo el capítulo 20, especialmente los versículos 1 al 16, se habla de las recompensas. ¿Recuerda lo que el Señor habló de los obreros de la viña? Pero por favor, si puede, escríbalo. Números 14 y Mateo 20, las recompensas que tiene el Señor para aquellos que permanecen fiel. Y no olvide que estamos llamados a una cena, a una boda grande. Y el Señor le advirtió a escribas y a fariseos que eran doctores en teología, pero que se iban a quedar. Y si recuerda lo que leímos ahí en Mateo, que el Señor les dijo, mire, otros van a ver a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, y los van a encontrar en el reino de los cielos y vosotros quedaréis excluidos. La pregunta del millón también, o una de las preguntas del millón que vuelvo a recordar hoy, y lo dije el día del entierro del cuerpo de mi suegrita, la hermana Pina. La otra pregunta del millón, cuando vayamos al reino de los cielos, ¿nos vamos a conocer? Sí, nos vamos a conocer. Imagínense, vamos a saber quién era Jacob, quién era Moisés, quién era Abraham en el reino de los cielos. Y dice que vamos a estar con ellos. ¡Uy, qué chévere! Mi hermano, a mí me gustaría darle un abrazo a ese Moisés, darle un saludo bien estrecho a David y a Josué y a todos esos. ¡Uy, gusto en conocerte, hermano! ¡Qué bendición! Nos vamos a conocer. Entonces, que Dios nos bendiga y nos ayude. Los primeros serán postreros y los postreros llegarán a ser primeros. Claro, no todos los primeros van a ser postreros, pero el Señor sí dijo muchos,
apostatarán de la fe. Oh Dios, ayúdanos a mantenernos siempre con ese ánimo, con ese vigor, con ese amor, con ese entusiasmo en la obra del Señor. Y hoy me levanté también así. Y anoche estaba orando al Señor, diciéndole: Dios, gracias, guárdanos, protégenos. Y oré por varias personas con nombre propio aquí mismo, en este auditorio. A las 12:30 de la noche, 1 de la mañana, aquí estuve yo orando y diciéndole al Señor: Dios, bendice a fulano de tal. Dios, ayúdanos, que no vayamos nosotros, después de haber sido primeros, caer entre los postreros. Que no habiendo sido, como dijo Pablo, heraldo, yo mismo venga a ser eliminado. Padre, por favor, guárdanos, Señor, protégenos de volvernos así, mañosos, marrulleros, perezosos, cizañeros y cualquier otra cosa más. Señor, guárdanos, Dios, que nosotros nos mantengamos siempre en tu primer pelotón, que los primeros que están ahí, si somos de los primeros, sigamos siendo primeros, ahí. Y otros que vienen postreros, venga para acá, arrímense aquí a los primeros, porque el Señor dijo que ustedes postreros van a estar aquí primeros también. Entonces, Dios, ayúdanos a mantenernos en el pelotón de los primeros. Amén. Denle ese aplauso al Señor, mi hermano, pero con alegría. Dele ese aplauso al Señor con fe y dígale: Señor, me voy a mantener ahí, en el pelotón puntero, ahí voy a seguir. Amén. Oremos. Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias hoy, porque tú eres el que renueva nuestras fuerzas como el águila. Tú eres el que nos da vigor, fortaleza, fuerzas nuevas, Señor. Nos levantas para seguir en esos primeros y no caer atrás del pelotón y no llegar a caer al infierno, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, gracias. Ayúdanos, Dios, para darte la prioridad a ti, las primeras cosas a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.